El combate a la corrupción, la mejora salarial y la lucha contra la pobreza fueron los temas que hoy abordaron los candidatos a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo de gira por el Estado de México, donde dijo que de ganar la contienda del próximo 1 de julio, enviará reformas al Congreso de la Unión para que sea delito grave la corrupción y quienes incurran en esta sean enviados a prisión sin derecho a fianza. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo en Acapulco, Guerrero, donde se comprometió a aumentar el salario mínimo, así como reducir impuestos en la gasolina y la creación de una fiscalía anticorrupción. Invitó al electorado a sumarse a su campaña utilizando el voto útil para garantizar que el próximo presidente pueda darle a México un gobierno honesto. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Veracruz, donde pidió a los priistas hablar con todos, tocar puertas y sudar la camiseta para ganar el próximo 1 de julio. El candidato aseguró que saldrá a tocar puertas para intensificar la campaña hasta el día de las elecciones. Mientras que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, estuvo en Puebla, donde prometió que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, aportará recursos suficientes a Puebla para terminar con la pobreza extrema, la inseguridad y que tengan un sistema de salud adecuado. De igual forma, pidió a los ciudadanos un voto de castigo para los partidos políticos. Héctor Mendoza, 21 Noticias.